Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Y ya estamos de vuelta con este especial hablando de Colombia, pues a horas de conocerse quién será el próximo presidente del país neogranadino, muy pendientes todos en América Latina de conocer quién ganará, Iván Duque o Gustavo Petro. Aprovecho para saludar rápidamente a nuestra gente de Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela, también a través de Musical FM que sirve a la ciudad de Guayana, en los Estados Unidos a través de Fusión 90.7 FM y por supuesto a través de nuestro canal de televisión digital CNC Florida Central. También envío un fuerte abrazo a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Y en Bajo la Lupa, como les he comentado, estamos hablando de Colombia. Y les tengo una nota del medio La Semana de la cual poco hemos hablado y tiene que ver con el voto en blanco. Y la gran pregunta que nos hace el equipo de La Semana es: ¿se desinflará el voto en blanco? Eso es una pregunta que le quiero hacer a todos aquellos que conocen el tema de Colombia, bien por ser colombianos o porque han estado cerca a esta noticia. Me encantaría conocer su opinión específica sobre el voto en blanco. Por lo pronto, quiero incorporar los comentarios que nos llegan a través del Facebook Live. Por ahí Robertina Cabeza dice: Dios ilumine a nuestros hermanos colombianos, que su voto no convierta a Colombia en una segunda Venezuela, menos ahora que estamos tan cerca de la libertad, Dios mediante. Pia Mattison dice: Iván Duque presidente, el colombiano no quiere una segunda Venezuela, aunque lamentablemente muchos jóvenes apoyan a Petro. Nos envía saludos también. Gracias, Pía, un honor tenerte acá en tu casa como siempre. Juan Carlos Pardo nos dice lo siguiente: bienvenido Juan Carlos desde Chile como siempre, un honor tenerte acá en tu casa. Dice lo siguiente: Duque da como panorama las enmiendas de los acuerdos y no es más que la manera solapada de acabar con los mismos, pues la JEP es la amenaza a altos militares y políticos que tienen las manos sucias en crímenes de lesa humanidad. Uribe, en su momento, cuando fue presidente, ofreció a la guerrilla, hubo un ofrecimiento a la guerrilla muy parecido a los sentados hoy, solo que quería acabarlos militarmente para arrodillarlos y no pudo a pesar de su maquiavelismo. Ahora, te pregunto algo, Juan Carlos, y bienvenida la discusión y el debate. Aquí que se pone bueno el programa. Te pregunto lo siguiente: ¿crees que sin la acción de Uribe, que estuvo, si mi memoria no me falla, 8 años en el poder, sin la acción de Uribe en términos militares, que acabó con buena parte de la estructura de la FARC, sin esa acción, ¿crees que hubiese sido posible llevar a cabo el acuerdo de paz que finalmente adelantó Santos? Esa sería la primera pregunta. La segunda, a partir del propio acuerdo, te preguntaría a ti además, a partir de tu comentario, al acuerdo de paz no valdría la pena hacerle absolutamente ninguna enmienda, ningún ajuste, es decir, está tan perfecto así como para no tener la necesidad de ajustarlo de alguna manera, incluyendo su aplicación, porque si vamos a opciones comunes en términos de candidatos, tanto Duque como Petro, cada quien con niveles de intensidad distintos, indican que tiene que hacerse cumplir el acuerdo de paz, incluyendo a Petro, porque lo comenté en el primer bloque del programa, no sé si estabas allí conectado, el propio Petro también lo comentaba. Eso es un reconocimiento al fracaso en la aplicación de la ley a los delincuentes que han salido de la selva bajo este acuerdo de paz y que no han cumplido completamente con sus compromisos. Te pregunto, y a todos los que quieran opinar, bienvenidos todos, siempre que por supuesto sea bajo el respeto, vamos a enriquecer la discusión. Entonces, la primera: si la figura de Uribe y lo que significó militarmente la presidencia de Uribe, ambas presidencias de Uribe, de cara a la FARC y a la negociación del acuerdo de paz, ¿se influyó de alguna manera? Y la segunda: si es que ese acuerdo de paz no hay que hacerle absolutamente nada. Dejo por allí la pregunta al aire para que ustedes puedan incorporar sus comentarios. Pableisa Hostos también, como siempre, bienvenida a tu casa, un honor. Ansel Hernández también. Alfredo dice:
Respondiéndole a Juan Carlos, dice bueno, increíble el análisis de Juan Carlos, tanto así que me recuerda un debate que hubo hace unos días en Santa Marta, hablando, por ejemplo, dice, ¿me puedes explicar por qué defiendes a la guerrilla? Porque si hablamos de crímenes de lesa humanidad, ellos tienen una lista innumerable a pesar del narcotráfico que utilizan para financiar su actividad, y ni hablar de la destrucción total de la sociedad actual. ¿Por qué se defiende a unos sí y a otros no? ¿Por qué se acercan más a tu forma de pensar? Porque si es así, entonces estamos bastante mal en cuanto a moral y ética se trata. Es que de cualquier manera, Alfredo, y para todos los que nos acompañan en este debate, que sé que se va a poner bien sabroso desde el punto de vista de las ideas, la justicia tiene que llegar a todos. Eso es una realidad. Los falsos positivos que han sido bandera de aquellos que adversan a Duque, pues hasta cierto punto han sido reales, de pronto no todos, pero eso es una realidad. Cuando sobre todo corresponde ir militarmente a acabar con grupos terroristas que están metidos en la selva, más de uno termina pagando, a más de un inocente termina pagando la culpa. Y eso no es exclusivo de Colombia. Eso es un tema que ha ocurrido en todos los países que han tenido guerras internas. Esto no es nuevo en lo absoluto. Ahora bien, dónde hay que poner el punto sobre la I? Bueno, en noticias como esta, la que les publiqué de la BBC Londres, de la BBC Mundo, cuando se refiere a la muerte de 16 disidentes de la FARC en combates con el ejército de Colombia. Yo he visto y me ha alarmado en observar declaraciones de colombianos que dicen, hey, es que queremos ver los cadáveres, a ver si es que no se tratan de falsos positivos, como si todo fuese un tema de teoría de conspiración. ¿Es que acaso no hubo niños con cinturones bomba? ¿Es que acaso no hubo 8 millones de víctimas entre desplazados, asesinados, secuestrados, etcétera, solo exclusivamente de la FARC? ¿Es que acaso eso no fue una realidad? El secuestro, la extorsión, el narcotráfico, el terrorismo, no es una realidad. Entonces, ¿cómo darle credibilidad a aquellas personas que desconocen por completo este tipo de noticias, que llegan y dicen, bueno, es que tenemos que verificar si a los que han dado de baja al sur de Colombia eran de la FARC o no? ¿Es que acaso no existe un alias Guacho dándole dolores de cabeza a Ecuador? ¿Es que acaso el ELN no está instalado en Venezuela? Son hechos que están allí. Y esos hechos no se pueden combatir solo con palabras o solo con un acuerdo de paz. Tiene que haber acciones militares, tanto así que, insisto, el propio candidato Gustavo Petro lo ha manifestado. Y yo puedo ir y volver si lo tengo a mano, puedo ir para atrás y revisarlo. Vamos a verlo en diálogos con el ELN. ¿Qué decía el propio Gustavo Petro? El ELN solo le quedan dos opciones: hacer parte del acuerdo o seguir en los campos de batalla. En el último caso serían combatidos por el Estado. Tiene que haber un combate a estos grupos terroristas. No puede haber otra opción. Pero el asunto está en que a veces, tratando de ver los blancos y los negros y no los grises, asumimos que todo lo que sea combate significa un falso positivo para dominar X o Y población. No, hay otra realidad también. Un fenómeno interesantísimo. ¿Por qué en Colombia, en las principales comunidades que se vieron afectadas por la FARC a lo largo y ancho del país, por qué votaron por Duque? Es una gran curiosidad que tengo yo como extranjero, como venezolano. Porque asumiendo que el acuerdo de paz les libró de sus captores, ¿por qué habrían de votar por Duque, quien es el principal crítico del acuerdo de paz? Tiene que haber una respuesta allí. Ahora, mucho más interesante es analizar por qué en las principales ciudades del país, en las grandes ciudades del país, el resultado no fue igual. Afectó ese resultado tanto a Duque como a Petro, dependiendo de la ciudad. Hablando, por supuesto, de las dos grandes y hermosas ciudades de Colombia, Bogotá y Medellín. El resultado fue totalmente distinto al que les acabo de comentar. Son fenómenos, por eso es que lo comentaba más temprano en la entrevista para este medio de comunicación en Venezuela. Para mí, de todos los procesos electorales que me han tocado cubrir, este sin duda es el más fascinante. No hay uno más fascinante que el de Colombia. Y no porque me toque como venezolano, sino que además de tocarme como venezolano, las
los elementos que engloban este proceso son tan complejos que uno tiene que irse hasta analizar lo que le acabo de comentar. Oye, ¿por qué aquellos que fueron liberados, entre comillas, de la FARC, o liberados, mejor dicho, votaron por el principal crítico de la FARC, o mejor dicho, del acuerdo de paz? Pregunta que se hace. Bueno, vámonos al caso Santrich. ¿Qué dice Iván Duque? El aspirante dice que sí extraditaría a Jesús Santrich, ex jefe guerrillero acusado de conspirar para el envío de 10 toneladas de cocaína a los Estados Unidos, pues a su juicio hay suficiente evidencia que ha dado a conocer tanto el fiscal como las autoridades estadounidenses. Para el candidato, si la FARC hubieran entregado información oportuna sobre sus relaciones con el narcotráfico durante el conflicto, no estaríamos viendo la tragedia de Santrich. Al presidente le toca dirigir este asunto si el juez competente antes da un visto bueno. Esa es otra cosa. El propio Iván Márquez ha dicho, hey, si Santrich muere, que afortunadamente salió de la huelga de hambre, pero si Santrich muere, y además está el riesgo de la extradición, el acuerdo de paz se vería terminado. Y hay que preguntarse dónde se encuentra hoy día Iván Márquez. No está dispuesto y presto a tomar la posesión de su investidura asignada por el acuerdo de paz, porque ningún candidato de la FARC obtuvo ningún tipo de curul en el Congreso. No, estando claro en las implicaciones del narcotráfico que han continuado haciendo, porque por algo está su gran amigo Iván Márquez y socio Iván Márquez y su sobrino, entre otros, al día de hoy detenidos, su sobrino incluso pidiendo ser testigo protegido en los Estados Unidos, por algo Iván Márquez se ha ido de nuevo a la selva para buscar protección de un grupo que se supone que si es insurgente, que si es un grupo rebelde, que se alejó de aquellos que acordaron la paz. No entiendo cómo puede acobijar de nuevo a una persona como Iván Márquez, que fue quien propuso uno de los actores del propio acuerdo de paz. Bueno, en fin. Gustavo Petro dice que pues los miembros de la FARC no pueden reincidir tras la firma de los acuerdos, pues así quedó explícitamente en los mismos. Quienes lo hagan quedarán por fuera de la Jurisdicción Especial para la Paz, irán a la justicia ordinaria y podrán ser objeto de extradición durante su gobierno. El candidato ha señalado que en el caso de Jesús Santrich quedan a prueba las instituciones de la paz. Si la JEP confirma los hechos cometidos después de la firma de los acuerdos y yo soy el presidente de Colombia, el señor Santrich será extraditado. Por eso es que me parecía tan importante traerles a ustedes este material el día de hoy, porque si se van al fondo en términos de propuesta, yo no estoy diciendo en términos de aplicación, una cosa es lo que dicen Duque y Petro y otra cosa es lo que puedan hacer a partir de agosto cuando toman la investidura del país, las riendas del país. Pero en términos de propuestas, en el fondo hay algunas similitudes. Y por supuesto, lamentándolo mucho, se han satanizado a ambos candidatos. Eso es una realidad. Del lado venezolano entiendo por qué lo hacemos. Acá lo tengo. Más de 1 millón de venezolanos migraron a Colombia en los últimos 15 meses. Y venimos pues heridos a partir de lo que ha ocurrido en Venezuela. Y hemos visto lo que ha significado el entender esa especie de acompañamiento años atrás entre Petro y Chávez. Y ese guante de seda a la hora de referirse a Venezuela por parte de Petro. Y lo que podría significar para Colombia una ruleta rusa, porque puede ser el mejor presidente de Colombia, pero también puede ser el peor dictador de Colombia, porque así se jugaron a Chávez. A Chávez se lo jugaron tal cual, un individuo pues que tenía sus ideologías, coqueteaba con Cuba, que por cierto fue uno de los primeros en decir, creo que se lo dijo a Jaime Bailey, comentándole que en Cuba había una dictadura. Pero en el fondo no fue así. En el fondo, apenas Chávez tomó partido, mejor dicho, tomó la presidencia en Venezuela, lo primero que acuñó fue ir al rumbo del mar de la felicidad de Cuba. Y ahí tienen su felicidad de Cuba. Venezolanos saliendo, incluso hasta por el mar, saliendo, despavoridos,
una huida masiva. Entonces, por supuesto, hay que entender las implicaciones o las razones por las cuales los venezolanos también estamos muy aprensivos en torno a lo que puede ocurrir en estas elecciones. A ver, incorporo nuevos comentarios. Por ahí dice Juan Carlos. A ver, mira, por ahí dice Robertina, bella canción, Vladimir, sería grato que el programa 700 nos deleitaras cantando. Bueno, el programa 700 va a ser un programa especial y lo voy a anunciar este fin de semana. Para el martes será el 700 y sí, vamos a descansar un poquito de la política. Juan Carlos dice, no las defiendo, pues solo señalo un lado de la realidad y por el sesgo uribista en muchos de los opinadores, y yo valoro muchísimo además tus opiniones, te lo he dicho en privado y también en público. Esto es lo que necesitamos, que cada quien tenga la oportunidad de compartir su parecer y que pues funciona al juicio de cada quien, al criterio de cada quien, saquen sus propias conclusiones. A ver, Andrina Durán dice, las acciones duras y firmes que realizó el expresidente Uribe son las que acabaron con este tipo de organizaciones criminales y narcotraficantes como son la FARC. Alfredo Guillén dice, eso es correcto, pero daños colaterales siempre habrán. Entonces, hablamos del mal para unos por el bien mayor. Lastimosamente Colombia, en su más de 10 millones, creo que estás diciendo por ahí, de kilómetros cuadrados, el Estado no es omnipresente y es allí donde la FARC y el ELN toman acciones. Elías dice, insisto en recordarles que la consulta del acuerdo de paz, fue rechazado por la mayoría de la población y geográficamente fue más rechazado en las zonas donde sufrieron los embates de la guerrilla, justamente donde Duque ha tenido alta votación. Buen aporte el que nos comparte Elías Prato. Alejandro Avendaño dice, sabemos que Petro es solo un terrorista. Bueno, yo no llegaría hasta allí y era una discusión que tuve con una gran amiga un poco más temprano. No llegaría hasta allí. Es decir, yo creo que tanto los que apoyan a Duque como los que apoyan a Petro, a ver cómo lo explico, sería aventurarse a asumir que en ambos casos estamos hablando de dictadores y de terroristas. Insisto, la campaña es una cosa y lo que vayan a hacer es otra. Y pongo de nuevo el ejemplo de Ecuador. Vayan y vean lo que ocurrió con Lenín Moreno. Todos decían, es que va a ser un dictador, etcétera. Pero miren lo que está ocurriendo en Ecuador. Entonces, yo no me atrevo a decir, aunque por supuesto Gustavo Petro formó parte de un grupo terrorista, el M-19 es una realidad, eso no se lo va a quitar nadie porque fue guerrillero, porque fue terrorista. Así haya o no haya matado a nadie, perteneció a una agrupación criminal que le propinó daño a Colombia. Esa es una realidad. Independientemente que no haya disparado ni una sola bala, el hombre sirvió para una agrupación criminal. Es como que me venga alguien que le sirva a un grupo terrorista, Al Qaeda o lo que sea. Bueno, pero es que yo lo único que hago es sacar copias. Bueno, pues señor, usted le está sirviendo a este grupo terrorista. Por lo tanto, usted entra en el combo. Ahora bien, lo que también es una realidad es que posteriormente, una vez que se desmovilizó Petro, pues entró digamos, en el ruedo político, y en ese ruedo político ha sido senador, ha sido alcalde, es decir, no es que ha saltado de la guerrilla del M-19 directo a la candidatura de la presidencia de Colombia. Yo quiero destacar eso, porque lo importante además es tener respeto sobre todo al magisterio de la ley en Colombia. Entiendo lo que significa una figura de Duque, de Petro, y Juan Carlos lo sabe, pues en mi caso considero, y siempre lo he comentado abiertamente, que Duque tiene unas propuestas interesantes, que es un hombre que pese a que se le asume estar con un lastre llamado Uribe, pues ha ido muy rápidamente demostrando su impronta de cara a lo que se supone sería su mandato presidencial, porque además hay otra realidad y se los he dicho, es que en términos de las encuestas sigue liderándolas Duque. Es una realidad. Y al que me diga no creo en las encuestas, le digo está bien, yo comprendo su opinión, pero hay algo que asumir. Las encuestas en Colombia también se miden, también se evalúan el nivel de efectividad o no, y el margen de error no pasa el 3% de las encuestas en Colombia. No lo pasó en el Congreso, no lo pasó en la primera vuelta presidencial. Por lo tanto, asumiendo temas estadísticos, todo pareciera indicar que aunque nos guste o no
cualquiera de los candidatos, Duque muy probablemente obtenga la presidencia de la República este día domingo. A ver, Juan Carlos nos dice: por supuesto que no se le puede desmeritar a Uribe, su garante del Estado de Derecho en su momento, pero lo que quiere es la verdad de ambas partes para la verdadera reconciliación y por demás, todo acuerdo deja rezagados y disidentes. La paz se catapulta con una verdadera verdad, nos dice Juan Carlos, entre las partes y con una presencia del Estado en el campo de guerra, no militarmente, sino también en lo social. En todo caso, Juan Carlos, y concuerdo con buena parte de lo que tú comentas, lo único que le quitaría es ese no al militarmente. El Estado colombiano o cualquier Estado tiene la potestad de estar militarmente en zonas donde hay desestabilización, sobre todo de grupos insurgentes o terroristas. Es decir, no podemos llegarle a unos individuos con fusiles, granadas y lanzacohetes con libros y con velitas de la paz. Hay que llegarles de manera proporcional. Entonces, entiendo tu punto del acompañamiento social. Es que lo tiene que haber. Pero es la misma discusión que nos planteamos, Juan Carlos, en Venezuela hace 15 años atrás, hace casi 20 años, cuando Chávez decía que los malandros o que los malhechores, los ladrones, los asesinos, los sicarios, bueno, no eran malos. Simplemente la sociedad los había llevado a ser lo que eran allí y por lo tanto la manera de resolver el problema era justamente educándolos, acompañándolos socialmente, pero dejaron a un lado completamente el tema de la justicia, el tema de la fuerza letal que tiene el Estado de manera legal para defender a su población. ¿Sabes qué ocurrió? Cuando Chávez tomó el poder en Venezuela, aproximadamente unas 6.000 o 7.000 personas morían anualmente. ¿Sabes cuántas personas mueren hoy? 28.000 personas mueren al año a causa de la violencia. Entonces, trayendo ese ejemplo, extrapolándolo a Colombia, no tiene ningún sentido pensar que me voy a ir con Guacho a negociar simplemente con las palabras. Esta gente no juega carritos, esta gente está dispuesta a asesinar, y no solamente a colombianos. Está dispuesta a asesinar a ecuatorianos, a venezolanos o a quien se le atraviese por el medio y que pretenda de alguna manera entorpecer el trabajo que han venido haciendo. Y si no, el otro ejemplo tiene que ver con las cantidades de hectáreas cultivadas hoy día, las que dejó Uribe en su oportunidad y las que están cultivadas hoy. Entonces no es nada sencillo. Yo entiendo tu punto y tu preocupación también la entiendo. Desde el punto de vista social hay mucho que hacer, pero eso no puede venir, no puede significar o no puede ser un en vez de. El tema social debe ir, el tema educativo debe ir, el tema del acompañamiento debe ir, pero también el tema de la fuerza, del uso de la fuerza letal. No hay otra manera. Si no, vayan y revisen la teoría de las ventanas rotas, que tanto lo he hablado yo en este programa. El que no conozca eso, cuando termine el programa le invito. La teoría de las ventanas rotas. Vayan y revísenla. La conclusión de esa teoría es: si no hay un control estricto, vertical, del comportamiento de la sociedad en términos de premios y castigos, la sociedad no funciona, no sirve, tiende a desviarse y tiende desgraciadamente a generar este tipo de situaciones sociales, este tipo de desgracias para nuestros pueblos, entendiendo el tema del narcotráfico, del crimen organizado, del crimen común, y pare usted de contar. Entonces, insisto, no es un en vez de. Está bien, entiendo el tema humano, el tema social, entiendo el tema de reducción de penas, de reparación de víctimas, todo eso lo compro, todo eso es muy bonito, pero en la práctica, esos individuos que se han sumado al acuerdo de paz, están un brazo de ellos haciendo lo mismo que venían haciendo antes. Otro porcentaje que se desmovilizó también está viviendo el narcotráfico, y otro está desde el punto de vista político. Mientras no hay reparación de víctimas, mientras las JEP entran en conflicto, porque era inevitable que ocurriera con el Ministerio Público colombiano, con la justicia colombiana, era inevitable. Tanto así que fíjense lo que ocurrió con el fiscal, pidiendo la interpretación de quién es quién en la justicia colombiana. No han entregado, no se ha cumplido. Eso es una gran realidad. El acuerdo de paz no se ha cumplido.
Se ha cumplido parcialmente y con mucha fuerza por el lado del gobierno. Procurando, por supuesto. Y ojo, hay cosas que reconocer, yo lo he comentado. En Colombia no ha habido un muerto en este proceso electoral. Eso hay que aplaudirlo. Y entre otras cosas, ese es uno de los puntos positivos del acuerdo de paz. Eso hay que reconocerlo y yo lo he dicho aquí siempre. Uno de los puntos que aplaude el acuerdo de paz es que estos terroristas, bueno, pues no han tocado las elecciones limpias. La del Congreso, la de la primera vuelta y ahora viene la segunda, que espero que se mantenga así. Pero hay que tener cuidado también porque, digamos, hay bemoles de cada lado. A ver, gracias Juan Carlos por tu comentario. Consuelo Aguirre, Luis Elena Vélez, Tita de Moncada, José Luis Unamuno, Lina Escobar también. Elena dice, yo no creo que se trate de uribismo. Yo soy cubana de pura raza y no es cuestión de derecha o de izquierda. Lo que me aterra es el socialismo del siglo XXI y a menos que alguien me dé pruebas de algún lugar donde resultó, el mundo entero sabe lo que significa. No hay que ser summa cum laude para saber que esa política arcaica y nauseabunda solo hace que los pueblos que la han sufrido retrocedan con respecto al mundo. Gran aporte de mi queridísima y admirada Elena Madán. Alfredo Guillén dice es que Chávez dijo que sí había una dictadura, pero como socialista esa dictadura está bien vista. José Luis Méndez dice, la última, Rafael Correa va a ser procesado por, esto tengo que verificarlo, por asesinato, nos dice José Luis Méndez, parece que tendremos un poco de justicia en mi país. Bueno, poco a poco, José Luis, en Ecuador se han dado muy buenas muestras de encaminarse hacia un proceso robusto de fortalecimiento de las instituciones. Creo que Lenín Moreno, más allá de un par de críticas que pueda haber en el ambiente, pues ha hecho un gran trabajo, sobre todo con ese plebiscito, ese referéndum de esas 7 preguntas, y desligándose de lo que ha significado la Revolución Ciudadana. Lina Escobar está por allí ya con nosotros, qué bueno, bienvenida. José Luis Silva, también Ramírez, que tenía algunos días sin incorporarse a opinar, siempre muy valiosas los aportes de José Luis, de José Silva, también Judith Carmona, como siempre, también acompañándonos. Vamos un poco más abajo. Bueno, José Silva ya dice guerrillero igual a terrorista, intentos, que es peor, o internos, que es peor. John Ramírez dice, la metamorfosis de Petro ahora resultó protector y escudero de Uribe. Bueno, y es que eso es otra realidad. Un fenómeno que al menos yo veo desde afuera, no sé si ustedes lo ven, pero que yo veo desde afuera es que hay 2 candidatos distintos de un mismo individuo, de un mismo ser humano. Gustavo Petro fue un candidato en la primera vuelta, en la segunda es otro candidato. Ha cedido en parte de su propuesta de campaña, ha comenzado a manejar la idea o la imagen de asumir que todo aquel que vote por Duque va a votar por una dictadura, tratando de asociar la palabra dictadura o de desasociarla de su persona sin que, insisto, yo esté diciendo que él vaya a ser un dictador. Pudiera ser una muy buena sorpresa para Colombia, pero es una ruleta rusa. Vuelvo al punto de Lenín Moreno. Yo no estoy asumiendo que él va a ser un dictador, de ninguna manera. Pero lo que sí es interesante en términos de campaña electoral, algo que no hizo en la primera y que está haciendo en la segunda vuelta, es repetir y repetir y repetir la palabra dictadura, tratándolo de asociarla a Duque. Eso es una realidad. Diciendo que si Duque gana las elecciones sería un dictador porque controlarían todos los poderes del Estado colombiano. Siempre que no sea por la fuerza y la violencia y se respete la separación de poderes, tampoco podemos decir tal barbaridad. A ver, continúo. Alejandro dice interesante y muy preparado Iván. Beatriz Wasserman nos dice, solo por eso, por haber pertenecido a un grupo terrorista, resulta impensable que Petro cambiará. Ha ido y ha venido en declaraciones con respecto a Maduro y Chávez, ya no quiere ser constituyente. Cero confianza en Petro, rogamos porque el triunfador sea Duque por el bien de Colombia, Venezuela y las regiones. Que fíjate, Beatriz, es interesante lo que tú comentas. Puede decir que no quiere ser la constituyente, como seguramente ocurrió en su oportunidad con Chávez cuando le preguntaban, ¿tú vas a expropiar? Decía que no. ¿Vas a pelearte con los medios de comunicación? Decía que no. ¿Vas a pelearte con los empresarios? Decía que no. Y vaya usted a saber qué fue lo que ocurrió 20 años después.
Gracias por tu comentario, Beatriz. Zuli también con nosotros. Lina dice, aunque en este caso no podemos tildar de terrorista a Petro, porque ya tenía otros roles, se ha dado declaraciones con tintes de dictador. Orlando Fuenmayor dice, más que terrorista o guerrillero, es peligroso Gustavo Petro por el carácter y talante mesiánico. Esos populistas son peligrosos y cómo confiar en alguien que cambia su discurso por conveniencia. Un buen punto. Por ahí Alejandro dice, lo bonito, esta sala de discusión con respeto. Vladimir, ¿cómo lleva este programa? Excelente, gracias. Alejandro, un honor. Andrina Durán dice, los terroristas se combaten con fuerza y armas. También dice hoy en Venezuela quien verdaderamente manda es el Lampa, eso es así, sin duda alguna. Por ahí Alejandro comenta, así es, Vladimir, es terrible la inseguridad. Betacur nos dice, está clarísimo en sus apreciaciones. Arsenia Prieto, la única esperanza que tenemos los venezolanos es que gane Duque, que Dios lo acompañe. A ver, sí y no, Arsenia. La esperanza nuestra no es Duque, la esperanza nuestra no está puesta en un presidente de otro país. La esperanza nuestra tiene que seguir estando puesta en nuestro país, en nuestra gente. Que gane eventualmente Duque puede beneficiar al pueblo venezolano en función a endurecer las medidas en contra del régimen de Maduro. Sí. Pero aún sin ganar Duque, nosotros tenemos que resolver nuestro problema. Y aún ganando también. Eso es importante aclararlo, sobre todo a nuestra comunidad colombiana. Es decir, no necesariamente los venezolanos están inclinados a la opción de Duque, o buena parte de los venezolanos, por un tema de conveniencia con respecto a Venezuela. Es sobre todo por un tema de similitud en términos del discurso que ha venido manejando durante años Gustavo Petro y aquel discurso que nosotros conocimos de Chávez y del resto del séquito rojo en Venezuela. Por esa razón fundamentalmente. A ver, por ahí dice Elena Estelar, nuestro periodista nuestro, gracias Elena. Lina Escobar, las muertes de hoy en Venezuela por hambre y falta de medicamentos también son el resultado de la revolución del siglo XXI de Chávez. Lina tiene toda la razón, sin duda alguna. Andreina Durán dice, Vladimir, tienes muy claro tus argumentos, gracias, un honor. Bueno, fíjense, Lina dice algo que también hemos comentado acá, los que rompieron el acuerdo son las FARC. Lo han aplicado a su mejor parecer y entender y han procurado, por supuesto, sacarle el máximo beneficio. Aida Rodríguez dice, con sicario no se negocia, desde negocios pensarlo, tienes toda la razón. Por ahí continuamos. Un poco más abajo, bueno, Lina nos dice, ayer salió una denuncia por financiación por la FARC a la campaña de Correa. Elena dice, claro, una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad y ese lema viene del fascismo. Andreina Durán dice, refiriéndose a Petro, cambió por recomendaciones de sus asesores, así caen como mansos corderitos. Lina dice, Petro lo único que busca es el poder, por eso cambia su discurso para amañar la opinión. Creo confiable cualquier cosa que prometa. Mónica dice, Petro es un hipócrita, se ve perdedor y ya no habla de dictadura. Bueno, hay tantas cosas que tendríamos que decir. Ya voy a incorporar lo que nos ha colocado Juan Carlos, como siempre acá en el programa. Insistimos, es decir, la gran pregunta que tenemos que hacernos y que le quiero hacer a los colombianos en especial es, ¿qué esperan de Colombia? ¿Qué quieren de su Colombia en 5, 10, 15 años? ¿Cómo la ven? Porque eso dependerá, pues, la orientación hacia cuál de los candidatos puedan irse. Aunque acabo de presentarles de cara al acuerdo de paz algunas similitudes de propuestas entre ambos candidatos. ¿Cómo quieren a su Colombia? Yo les puedo decir cómo quiero a mi Venezuela, pero ¿cómo quieren a su Colombia? Eso creo que tiene una connotación muy importante. Porque no solamente tiene que ver con los candidatos, también tiene que ver con la gente, con la sociedad, como dice sabiamente Juan Carlos. A ver, Juan Carlos dice, la realidad venezolana tiene otra connotación y muchos aplauden a favor del ahogamiento de la dictadura y hasta podrían aplaudir una insurgencia popular. Las alianzas por debajo de la mesa son peligrosas, cosa que no viene haciendo Petro, no obstante sí Duque y séquito de corruptos. Lina dice, las promesas de Petro tampoco están bien estructuradas, estudiadas, muchas son inviables. Arsenia Prieto nos comenta también, y voy a incorporar, no me di cuenta que no lo tenía acá en pantalla, nos dice,
dice, yo lo digo por esta razón, no es lo mismo tener a un vecino democrático que uno igual a Chávez y Maduro, solo por eso hago la comparación. Es un buen aporte que nos da Arsenia, la aclaratoria, sin duda, afectaría positivo o negativamente la victoria de uno u otro candidato. John nos dice... Nos comenta la metamorfosis de Petro, ahora es el protector, bueno, se los había comentado, y Escudero Uribe. Un poco más abajo, Elena por ahí nos dice Elena, que tiene falta de aire. Andrina Durán dice, estamos de acuerdo, Vladimir, el problema nuestro lo arreglamos nosotros, pero no hay que negar la ayuda que nos hace falta de los países del mundo, sobre todo como lo es Colombia, país hermano. Coincidimos plenamente con lo que tú comentas. Bueno, nos hemos robado, créanme, 10 minutos adicionales del programa del día de hoy, pero como estamos cerrando, pues me tomé la licencia de hacerlo. Invitarles a no despegarse este día domingo. En horas de la tarde estaré transmitiendo las votaciones de acá en la Florida Central de nuestros hermanos colombianos. Vamos a estar entrevistando a colombianos para que nos den su opinión sobre el proceso, sobre su país. Y luego en la noche también, o temprano en la tarde, porque en Colombia, aunque el voto es manual, los resultados se dan casi que con una hora de diferencia una vez que se cierran las mesas, que serán a las 4 de la tarde. Estaremos allí cubriendo la victoria de cualquiera de los candidatos, sea quien sea. Estaremos cubriéndola desde la Florida Central. A mis hermanos colombianos, agradecido. Han sido semanas intensas, meses intensos, hablando sobre Colombia, tratando de desnudar con nuestra limitada lupa, con nuestra miopía natural por ser extranjeros, una realidad de uno de nuestros países, una realidad de una de nuestras comunidades hispanas, que tanto cariño, tanto aprecio le tenemos. Gracias por estar allí, gracias por habernos acompañado durante todo este tiempo, y espero una vez que termine la elección en Colombia este día domingo se queden con nosotros en América Noticias, porque seguiremos incorporando nuestro respectivo análisis y nuestra radiografía por el resto de nuestro continente americano, incluyendo por supuesto a Colombia. A todos mis hermanos hispanos, latinoamericanos también, gracias por incorporarse a nuestro programa, dejando atrás nuestras nacionalidades y aportando como verdaderos hispanos, como verdaderos latinoamericanos. Y me despido, como siempre, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan, y nos despedimos hasta esta transmisión especial del domingo, y el martes en nuestra emisión número 700 vamos a inventarnos. Yo todavía, créanme, no se me ha ocurrido nada en concreto, pero vamos a hacer, cumpliendo la promesa que hice pública, vamos a hacer una emisión musical. Vamos a dejar las noticias a un lado y vamos a dedicarnos a compartir un poco en torno a la buena música y a las anécdotas en esa emisión número 700. Así que, como siempre, repito, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan. Vayan a votar, colombianos. Tienen mañana, tienen el sábado y tienen el domingo. No se me queden en casa, es el momento. Ejerzan su derecho y no lo dejen en manos de otros esta decisión. Ya saben, nos despedimos, nos vemos en una próxima emisión.